A los 37 años, Francisca Lachapelle descubre que su marido le es infiel. Pero lo que la impacta no es solo la traición, sino quién está detrás de ella. Su matrimonio, que parecía perfecto, se desmorona justo cuando parecía ser la etapa más estable de su vida. ¿Qué ocurrió realmente a puerta cerrada? El final trágico de Francisca Lachapelle no empezó con un escándalo público, ni con titulares explosivos. Empezó en silencio. A los 37 años, en el momento en que parecía tenerlo todo bajo control, descubrió que su esposo Francesco Zampoña le había mentido para sostener una relación paralela. No fue solo una infidelidad. Fue una traición construida con engaños, con historias inventadas, con una doble vida que ella jamás imaginó. Imagínate por un momento creer que estás viviendo la etapa más estable de tu vida. Trabajo sólido, reconocimiento, familia, planes a futuro. Y de pronto, una verdad te atraviesa como un rayo. No hay preparación emocional suficiente para eso. Francisca no estaba buscando pruebas, ni sospechando activamente. Confiaba. Y precisamente por eso el golpe fue más profundo. Todo comenzó con pequeñas grietas casi invisibles. Cambios de actitud, ausencias justificadas con demasiada facilidad. Silencios que antes no existían. Esas señales que uno siente pero decide ignorar porque aceptar la posibilidad de una traición duele más que convivir con la duda. ¿Cuántas veces elegimos creer antes que confrontar? Ella también eligió creer. Pero la realidad terminó imponiéndose. Cuando confirmó que Francesco Zampoña la había engañado el mundo que había construido, empezó a desmoronarse pieza por pieza. No se trataba solo de una relación física con otra persona. Era la conciencia de que mientras ella defendía su matrimonio, él ya vivía otra historia en secreto. La humillación no venía del qué dirán, sino del engaño sostenido en el tiempo. Lo más devastador fue comprender que no era un error aislado. Era una decisión repetida. Una narrativa paralela que se mantenía gracias a mentiras constantes. Y ahí es donde el dolor se vuelve más complejo. Porque ya no estás lidiando solo con una traición emocional, sino con la sensación de haber sido manipulada, de haber confiado en alguien que utilizó esa confianza como cobertura. A los 37 años, muchas mujeres atraviesan una etapa de madurez emocional. Se sienten más seguras, más claras sobre lo que quieren. Francisca pensaba que su vida sentimental estaba en ese punto de estabilidad. Por eso el impacto fue tan brutal. No fue solo perder a un hombre, fue perder la certeza de que su intuición estaba en lo correcto. Fue cuestionarse cada recuerdo, cada promesa, cada sonrisa compartida. Las fotografías felices empezaron a tener otro significado. Las palabras románticas sonaban ahora huecas en su memoria. Y apareció esa pregunta inevitable que atormenta a quien descubre una infidelidad. ¿Desde cuándo? Esa pregunta es una herida abierta porque nunca tiene una respuesta que alivie. Solo abre más dudas. Y además estaba el peso de la exposición pública. Ser Francisca Lachapelle significa no poder desmoronarte en privado del todo. Significa sonreír ante cámaras mientras tu vida personal atraviesa una tormenta. El dolor íntimo se mezcla con la presión de la imagen pública. Cada gesto es observado, cada silencio interpretado. Esa carga añade una capa de angustia que pocas personas pueden comprender realmente. En medio del shock llegaron emociones contradictorias. Rabia por la traición, tristeza por lo perdido, vergüenza por haber sido engañada, incluso culpa, aunque no tuviera razón para sentirla. Porque cuando la confianza se rompe, uno tiende a preguntarse qué hizo mal, si hubo señales ignoradas, si amar con tanta entrega fue un error. Pero la infidelidad no nace de quien confía, nace de quien decide traicionar. Ese día marcó un antes y un después. No hubo posibilidad de regresar a la versión ingenua del matrimonio. La ilusión de estabilidad se rompió sin aviso. Frente al espejo, Francisca no vio a la figura pública segura y admirada. Vio a una mujer herida intentando comprender cómo su historia cambió de rumbo, sin que ella lo notara. Ese fue el verdadero inicio del final trágico. No un drama exagerado, sino una ruptura silenciosa que alteró su percepción del amor y de sí misma.
Pero para entender cómo se construyó esa ilusión, que terminó cayendo, hay que retroceder al principio. A ese momento en que todo parecía perfecto cuando el matrimonio con Francesco Zampoña era visto como una historia digna de admiración. Antes de que la palabra traición entrara en escena, la historia entre Francisca Lachapelle y Francesco Zampoña parecía sacada de un guión romántico. Se mostraban unidos, cómplices, equilibrados. Él proyectaba estabilidad, serenidad, ese perfil discreto que muchas veces contrasta con la exposición mediática de una figura pública. Y eso, justamente eso, hacía que su unión pareciera sólida. Cuando comenzaron su relación, Francisca no estaba buscando una aventura pasajera. Venía de aprendizajes, de experiencias que la habían hecho más cautelosa. Por eso, cuando decidió apostar por ese matrimonio, lo hizo con convicción. No era un impulso juvenil. Era una elección consciente. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Las imágenes compartidas transmitían armonía. Momentos familiares, celebraciones, proyectos en común. Desde afuera la narrativa era clara. Después de tanto esfuerzo profesional, ella había encontrado equilibrio en el amor. Y el público lo compró. Porque todos queremos creer en historias que funcionan. Nos gusta pensar que quienes han sufrido finalmente encuentran paz. Francesco Zampoña se mostraba como un apoyo constante. Presente, atento, firme. Esa figura que acompaña sin opacar. Y para alguien que vive bajo luces y cámaras, tener una pareja que no compite con ese protagonismo puede sentirse como un refugio. Un lugar donde descansar del ruido exterior. Pero la perfección, cuando se observa en retrospectiva, suele tener fisuras que en su momento parecían insignificantes. Pequeñas desconexiones emocionales. Conversaciones que se volvían más superficiales. Rutinas que reemplazaban la profundidad. Nada alarmante, nada que gritara peligro. Solo detalles que ahora vistos después del descubrimiento adquieren otro peso. En toda relación hay etapas de distancia natural. Trabajo, estrés, responsabilidades. Y eso fue lo que probablemente pensó Francisca en más de una ocasión. Que estaban atravesando una fase normal. Que el matrimonio requiere ajustes, paciencia, diálogo. Porque cuando uno cree en su relación, lucha por interpretarla desde la comprensión, no desde la sospecha. Había planes a futuro. Proyectos compartidos. La ilusión de crecimiento conjunto. Y esa es quizá la parte más dolorosa de cualquier ruptura. No solo se pierde lo que fue, se pierde lo que pudo haber sido. Las conversaciones sobre el mañana se convierten en recuerdos incómodos cuando descubres que mientras soñabas en plural, la otra persona ya estaba construyendo en singular. Desde afuera nadie veía el quiebre. Y tal vez por eso el impacto fue tan fuerte. Cuando una pareja proyecta estabilidad constante, el contraste con la verdad resulta más violento. La admiración pública se transforma en sorpresa colectiva. ¿Cómo algo que parecía tan firme podía esconder una grieta tan profunda? El matrimonio de Francisca y Francesco no se derrumbó en un día. Se fue debilitando en silencio. Y eso es lo que lo vuelve más inquietante. No hubo señales dramáticas evidentes. No hubo conflictos escandalosos. Solo una distancia emocional que crecía mientras la fachada permanecía intacta. Lo que más duele al mirar atrás no es solo la traición, sino la sensación de haber compartido momentos auténticos con alguien que al mismo tiempo estaba actuando. Porque aunque el engaño exista también, hubo instantes reales. Risas verdaderas. Conversaciones sinceras. Y esa mezcla de verdad y mentira es lo que genera mayor confusión. Cuando la imagen de matrimonio ideal se rompe, no solo cae una relación. Se cae una narrativa pública cuidadosamente construida. Y en el caso de Francisca Lachapelle, esa narrativa era parte de su historia de superación. La mujer que había logrado estabilidad en todos los aspectos de su vida. Pero la pregunta inevitable surge, ¿cómo llegó ella a confiar tan plenamente? ¿Qué en su pasado la llevó a apostar tan fuerte por esa idea de familia sólida? Para entender por qué defendió su matrimonio hasta el final hay que mirar mucho más atrás. Mucho antes de Francesco. Mucho antes de la fama.
Hay que volver a la joven que soñaba con una vida diferente y que aprendió a luchar por cada oportunidad. Para comprender por qué Francisca Lachapelle creyó con tanta fuerza en su matrimonio, hay que regresar a un tiempo donde no había cámaras, ni aplausos ni titulares. Solo una niña con sueños enormes y recursos limitados. Una infancia marcada por carencias económicas, por inseguridades, por esa sensación constante de tener que demostrar que merecía algo mejor. Creció entendiendo que nada sería fácil, que cada oportunidad debía ganarse con disciplina y sacrificio. Esa mentalidad forja carácter sí, pero también deja huellas invisibles. Cuando aprendes desde pequeña que el mundo no regala nada, desarrollas una necesidad profunda de estabilidad, de construir algo que no se rompa, de encontrar un lugar seguro donde finalmente puedas descansar. Antes de convertirse en Francisca Lachapelle, la figura pública segura y carismática fue una joven que dudó de sí misma muchas veces, que enfrentó rechazo, que tuvo que escuchar críticas sobre su apariencia, su origen, sus posibilidades reales de éxito. Cada obstáculo la empujó a fortalecerse hacia afuera, pero por dentro seguía existiendo esa niña que deseaba ser elegida, valorada, amada sin condiciones. Su ascenso en el mundo del entretenimiento no fue casualidad. Fue el resultado de persistencia, preparación y una fe inquebrantable en que podía cambiar su destino. Cuando llegó el reconocimiento no fue solo un logro profesional, fue una reivindicación personal. Era la prueba de que su historia no estaba definida por la escasez del pasado. Pero hay algo que pocas veces se dice cuando alguien viene de la carencia. El éxito no elimina automáticamente el miedo a perderlo todo. Al contrario, a veces lo intensifica. Porque quien ha conocido la inestabilidad desarrolla una sensibilidad especial ante cualquier señal de abandono o fracaso. Y en el amor eso puede traducirse en un deseo profundo de preservar la relación a toda costa. Francisca no buscaba solo un esposo. Buscaba una estructura emocional estable. Un compañero que representara continuidad, seguridad, hogar. Y cuando encontró en Francesco Zampoña a alguien que parecía ofrecer eso, lo interpretó como la consolidación definitiva de su nueva vida. Ya no era solo la mujer que triunfaba en televisión. Era también la mujer que había construido una familia. Sus experiencias pasadas influyeron en su manera de amar. Cuando has luchado tanto por cada avance, tiendes a valorar intensamente lo que consigues. Y eso puede llevarte a minimizar señales incómodas, a justificar comportamientos dudosos, a apostar por el diálogo incluso cuando la intuición susurra advertencias. No era ingenuidad, era esperanza. La esperanza de que esta vez, después de tanto esfuerzo, la historia sí sería distinta. Que el amor sería un espacio de descanso y no otro campo de batalla. Que no tendría que volver a empezar. El problema es que la fortaleza que se construye para sobrevivir no siempre es la misma que se necesita para detectar una traición. Francisca sabía resistir adversidades externas. Sabía trabajar bajo presión. Sabía enfrentar críticas públicas. Pero la traición íntima es diferente. No se combate con disciplina ni con talento. Se enfrenta con una vulnerabilidad que nadie te enseña a manejar. Cuando descubrió el engaño, no solo se rompió su matrimonio, también se activaron viejas heridas. Esa sensación infantil de no ser suficiente. Esa pregunta silenciosa de por qué después de tanto esfuerzo la estabilidad seguía escapándose. Y aunque racionalmente entendiera que la responsabilidad no era suya, emocionalmente, el golpe conectó con memorias profundas. La niña que soñaba con una vida mejor había logrado casi todo lo que se propuso. Pero el amor, ese espacio que debía ser refugio, se convirtió en el escenario de una nueva prueba. Y ahora la pregunta no era si podía triunfar profesionalmente, era si podía reconstruirse emocionalmente sin perder la confianza en sí misma. Para entender cómo enfrentó ese proceso hay que mirar lo que vino después del descubrimiento. Porque la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en decidir qué hacer cuando ya no puedes negarlo. Después del descubrimiento la vida no se detuvo. Ese es uno de los aspectos más crueles del dolor. El mundo sigue avanzando, aunque por dentro todo esté paralizado. Francisca Lachapelle
Tenía compromisos, grabaciones, entrevistas, responsabilidades profesionales que no podían simplemente cancelarse porque su matrimonio se estaba desmoronando. Y ahí comenzó otra batalla, una menos visible, pero igual de intensa. Salir frente a las cámaras con una sonrisa cuando el corazón pesa es un ejercicio de autocontrol extremo. No se trata de fingir felicidad, sino de sostener la compostura, de proteger la intimidad, de decidir cuánto mostrar y cuánto guardar. Porque cuando eres figura pública, tu dolor corre el riesgo de convertirse en espectáculo, si no lo manejas con cuidado. Las miradas cambian. Las preguntas se vuelven más sutiles pero más insistentes. Comentarios en redes, teorías, rumores. Algunos con empatía, otros con morbo. Y en medio de ese ruido, mantener claridad emocional requiere una fortaleza distinta a la que se necesita para enfrentar críticas profesionales. Aquí no estaba en juego su talento, estaba en juego su vida personal. El proceso de aceptar la ruptura no fue lineal. Hubo días de determinación donde parecía tener todo claro. Y hubo noches de dudas, de recuerdos que volvían sin permiso. Porque cuando una relación termina por traición, no solo se rompe la confianza en el otro, se fractura la confianza en el propio juicio. ¿Cómo no lo vi antes? ¿En qué momento se me escapó la verdad? Aún así, decidió no permitir que la narrativa pública definiera su proceso interno. No respondió con escándalo. No convirtió el dolor en confrontación mediática. Eligió el silencio estratégico. Y esa elección, lejos de ser debilidad, fue una forma de recuperar control. Porque cuando alguien te traiciona, una de las primeras sensaciones es la pérdida de poder. Recuperarlo implica decidir cómo y cuándo hablar. También tuvo que enfrentar algo más profundo, la redefinición de su identidad. Durante un tiempo fue esposa dentro de una historia que parecía estable. Ahora debía mirarse sin ese rol. No como fracaso, sino como transición. Y ese matiz es importante. Porque el final de un matrimonio no borra el valor personal, pero sí obliga a replantear prioridades. Hubo conversaciones difíciles, con su entorno cercano, con su propia conciencia. Reconocer que el amor no era suficiente para sostener algo que había sido contaminado por el engaño no es sencillo. Muchas veces se intenta reconstruir, negociar, entender. Pero cuando la confianza se rompe de manera reiterada, el terreno ya no es firme. Mientras tanto, su carrera seguía siendo un espacio de estabilidad. El trabajo se convirtió en una estructura que le recordaba quién era más allá del dolor. Esa dualidad es interesante: por un lado la mujer herida, por otro la profesional sólida. Y ambas coexistiendo en el mismo cuerpo, en la misma rutina diaria. Lo más desafiante no fue enfrentar la opinión pública. Fue enfrentar la soledad emocional que aparece cuando las expectativas se desmoronan. Esa etapa en la que te preguntas si volverás a confiar con la misma intensidad. Si es posible amar sin miedo después de haber sido engañada. Pero en medio de esa incertidumbre, comenzó a surgir algo diferente. No una fortaleza ruidosa, sino una serenidad nueva. La comprensión de que su valor no estaba condicionado por la lealtad de otra persona. Que su historia no se reducía a un matrimonio fallido. Y que aunque el golpe fue duro, no definía su futuro. El proceso no fue inmediato ni perfecto. Fue humano. Con retrocesos y avances. Con lágrimas privadas y sonrisas públicas. Sin embargo, cada día que pasaba sin permitir que la traición dictara su autoestima, era un pequeño acto de reconstrucción. Y entonces apareció la pregunta inevitable: si esta etapa termina así, ¿qué viene después? Porque todo final, incluso uno doloroso, abre un espacio. Y en ese espacio, la posibilidad de reinventarse comienza a tomar forma. El verdadero final trágico de Francisca Lachapelle no fue descubrir la infidelidad, sino enfrentarse al vacío que quedó después. Porque cuando la rabia baja, cuando las conversaciones terminan y cuando el ruido externo pierde intensidad, aparece el silencio. Y en ese silencio, una mujer se queda sola con sus pensamientos, con sus heridas y con una pregunta incómoda: ¿quién soy ahora?
A los 37 años, en una etapa donde muchos creen tener la vida resuelta, ella tuvo que aceptar que estaba empezando de nuevo, en el terreno más íntimo, el emocional. No desde la ingenuidad de la juventud, sino desde la conciencia de quien ya ha perdido algo que consideraba seguro. Durante semanas, el proceso no fue heroico ni inspirador. Fue humano. Hubo momentos de fortaleza y otros de fragilidad profunda. Días en los que sentía claridad absoluta sobre su decisión de no tolerar la traición. Y noches en las que la nostalgia intentaba suavizar la gravedad de lo ocurrido. Porque la mente tiene una forma peligrosa de romantizar lo que duele cuando extraña la costumbre. Sin embargo, poco a poco entendió que lo que extrañaba no era a la persona que la engañó, sino la idea de estabilidad que había construido alrededor del matrimonio. Y esa distinción cambió todo. Separar la fantasía de la realidad fue el primer paso para recuperar el control de su narrativa. Reconstruirse implicó revisar creencias profundas. Durante mucho tiempo su historia personal estuvo marcada por la superación, por demostrar que podía transformar carencias en logros. Pero esta vez no se trataba de conquistar un escenario, ni de alcanzar un reconocimiento profesional. Se trataba de sanar la autoestima sin convertir la traición en una etiqueta permanente. Aprendió que la dignidad no se negocia, que el amor propio no puede depender de la lealtad ajena y que la madurez emocional también consiste en saber retirarse cuando el respeto se rompe. Esta comprensión no llegó de un día para otro. Fue resultado de conversaciones honestas consigo misma, de asumir el dolor sin maquillarlo y de aceptar que el duelo forma parte del proceso. En medio de esa introspección, también apareció una versión más consciente de sí misma. Una mujer que ya no necesitaba probar nada a nadie, que entendía que el fracaso de un matrimonio no equivale al fracaso personal, que la traición del otro habla de sus decisiones, no del valor de quien fue traicionada. Este cambio de enfoque fue fundamental porque le permitió dejar de preguntarse qué hizo mal y empezar a preguntarse qué merece realmente. Y cuando una persona se formula esa pregunta con sinceridad, las respuestas transforman su manera de relacionarse con el mundo. La reconstrucción no significó endurecer el corazón ni cerrar la puerta al amor. Significó redefinir límites. Significó reconocer señales que antes habría minimizado. Significó priorizar la paz interior sobre la imagen externa. Francisca comprendió que mantener una fachada perfecta habría sido más sencillo a corto plazo, pero devastador a largo plazo. Elegir la coherencia fue más difícil, pero también más liberador. Y en ese acto de coherencia encontró una nueva estabilidad, una que no depende de promesas ajenas, sino de decisiones propias. A los 37 años, lejos de quedarse atrapada en la narrativa de víctima, decidió convertirse en protagonista consciente de su nueva etapa. No borró el dolor, pero lo integró como aprendizaje. No negó la decepción, pero tampoco permitió que definiera su identidad. Ese equilibrio es el verdadero acto de valentía. Porque reconstruirse no es volver a ser la misma persona de antes, es aceptar que la experiencia te cambió y elegir crecer en lugar de cerrarte. Así el final que muchos llamarían trágico se transformó en un punto de inflexión. No fue el cierre de su historia, sino el inicio de una versión más firme, más clara y más alineada con lo que realmente merece en el amor y en la vida. Hay momentos en la vida que no llegan para destruirnos, sino para despertarnos. La historia de Francisca Lachapelle no es solo la de una traición descubierta a los 37 años. Es la historia de una mujer que después de construir una vida con esfuerzo, tuvo que mirar de frente una verdad incómoda y decidir no conformarse con menos de lo que merece. Y eso, aunque duela, es un acto de amor propio, profundamente valiente. A veces pensamos que el final trágico es cuando todo se rompe, pero tal vez el verdadero final sería quedarnos donde no somos respetados. Tal vez lo verdaderamente triste sería traicionarnos a nosotros mismos por miedo a empezar de nuevo. Francisca eligió algo distinto. Eligió la dignidad sobre la apariencia, la coherencia sobre la comodidad, la paz interior sobre una imagen perfecta hacia afuera. Su historia nos deja una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces sostenemos algo que ya está roto solo porque tememos el qué dirán o el vacío que viene después?
Tal vez todos en algún momento hemos sentido ese vértigo, pero también todos tenemos la capacidad de levantarnos, redefinirnos y volver a creer esta vez con más conciencia. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que tu valor no depende de quien decide quedarse o irse, entonces quédate en este espacio. Aquí seguimos hablando de historias reales, de decisiones difíciles y de segundas oportunidades que comienzan cuando aprendemos a elegirnos a nosotros mismos. Suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos, porque a veces escuchar la experiencia de otros nos ayuda a entender mejor la nuestra.